Gracias, señora presidenta. Yo coincido con varios de los colegas que han señalado que este no es un proyecto cualquiera. O sea, no es simplemente coger dos entidades que se parecen en sus funciones y fusionarlas, sino que este proyecto pues hace parte de la política de vivienda que la Alcaldía Mayor, el doctor Enrique Peñalosa, va a promover en los próximos 4 años. Por eso me parece que no es correcto que simplemente se presente una fusión, pero que no se explique ni en la exposición de motivos ni en la presentación que se hizo hoy, pues cómo esto va a desarrollar y va a ser parte de esa política de vivienda y cuál va a ser exactamente esa política de vivienda. Sobre todo por esto, porque es que la política de vivienda en Colombia y en Bogotá ha sido supremamente mala, muy mala. Es decir, a los colombianos y sobre todo a las personas de menos ingresos no se les garantiza una vivienda digna. Y quiero resaltar el calificativo de digna, porque no es simplemente hacer unas viviendas y entregarlas y recibir los aplausos de la gente, no. O sea, no es una política de politiquería. La política de vivienda digna debe garantizar viviendas con espacios suficientes, por ejemplo. O sea, que no sometan a la gente a un enorme grado de hacinamiento que haga que la convivencia de la familia y entre los vecinos se vuelva imposible. O que la política de vivienda digna tiene que garantizar que las viviendas se hagan con buenos materiales. Y la política de vivienda digna debe garantizar el acceso a los bienes y servicios urbanos que necesitan los ciudadanos. Y esto no se ha hecho, repito, en Colombia y en Bogotá desde hace mucho tiempo. Me parece entonces grave que aquí no nos expliquen si se va a cambiar esa política de vivienda o se le va a dar continuidad con las graves consecuencias que ya sabemos. Y resaltar eso, porque, o sea, ¿para qué sí ha servido la política de vivienda? Ha servido para satisfacer los intereses del sistema financiero que funciona como unos intermediarios ganando enormes sumas de dinero, y también le ha servido muy bien a los grandes constructores, a las grandes compañías cuyo negocio es básicamente la especulación inmobiliaria. A ellos sí les ha ido de maravilla y a Olga voy a poner unos ejemplos. Se mencionaba algo sobre las 100.000 viviendas. Yo creo que esa es una política, y la traigo solo como para ilustrar, que esa es una política que no garantiza la vivienda digna. Aquí ya se han hecho estudios muy serios, estudios del Observatorio de Calidad de la Vivienda de la Universidad de los Andes, que muestran que muchos de esos proyectos simplemente es un poco de ladrillos y que no dejan ni siquiera media zona verde. Y se sabe en el urbanismo que eso genera después enormes problemas sociales, y es lo que sucede. Entonces, para elevar el nivel de ganancias, la rentabilidad de los constructores privados, entonces se aprueban este tipo de proyectos que, repito, no garantizan la vivienda digna. Puede servir para que el doctor Germán Vargas Lleras haga su campaña presidencial, pero no resuelve el problema de la vivienda digna. Y en Bogotá viene sucediendo lo mismo. Miremos un poquito la historia tanto de Metrovivienda como de la ERP. El problema de Metrovivienda no es de hace unos cuantos años, viene casi que desde su inicio. Miremos, por ejemplo, el proyecto de Ciudadela El Recreo, un proyecto de Metrovivienda. Poco después de que se entregaron esas viviendas, la Contraloría hizo un informe que detalló con todas las falencias de ese proyecto, no solo desde el punto de vista financiero, sino también porque las viviendas no eran de calidad. Las entregaron y a las pocas semanas ya aparecieron fisuras en las viviendas. De un espacio diminuto, o sea, lo que la gente, el dicho popular, una caja de fósforos. Yo fui hace unas semanas allá y la gente me explicaba, para poder entrar una cama a la vivienda hay que cortarla por la mitad, toca echarle serrucho porque completa no cabe. O sea, eso no es una vivienda digna, me muero la pena, pero eso no es una vivienda digna, y repito, eso genera todo tipo de problemas sociales. Ese proyecto también quedó incompleto. Otros proyectos, no necesariamente de Metrovivienda, pero para que vean todo cómo se ajusta a los intereses de los constructores, porque quienes desarrollaron el Recreo en Bosa, esos sí se ganaron un montón de plata. Bueno, Las Margaritas, por ejemplo, en Kennedy, en la localidad de Kennedy. Concejal Flores, a mí esto me ha aterrado siempre. Entonces les hicieron por cada 10 viviendas un parqueadero.
La gente no tiene dónde parquear los carros. Por cada día, ¿cuánto se ahorraron Constructora Colpatria y todos los que se desarrollaron ese proyecto y cuánta plata se ganaron? Y ahora ¿en qué lío está la ciudad? Porque la gente tiene que parquear afuera y se está tomando una parte de la avenida, de lo que llaman la franja de la avenida El Tintán. Y no les dan solución, la única solución es mandarles la policía para quitarles esos parqueaderos que tienen ahí, y eso no es responsabilidad de ellos. Planeación tiene una responsabilidad ahí y el distrito tiene una responsabilidad. En el plan parcial La Felicidad lo está desarrollando Pedro Gómez con otras grandes constructoras. La avenida Boyacá puede ser una de las avenidas con mayor congestión en el país. Le van a meter no sé cuántas más viviendas al plan parcial La Felicidad. Les dijeron a quienes compraron, no se preocupen, vamos a hacerlo por fases, y en la medida en que se vayan haciendo nuevas vías, vamos siguiendo las fases. Les modificaron ahora el plan parcial y lo que se va a poder hacer es continuar las fases sin construir las avenidas, entonces queda embotellada la gente. Eso no es una buena forma de desarrollar proyectos urbanos, porque le hace daño tanto a la gente que adquiere vivienda de todo tipo de estratos, no solamente a los estratos bajos, sino también a toda la ciudad. Campo Verde, Metrovivienda. Entonces van a hacer un proyecto, lo están haciendo en una zona de alto riesgo de inundación. Ya hay una sentencia de una acción popular del Tribunal Administrativo de Cundinamarca advirtiendo sobre eso. Pero no, como todo es pensar en el interés de los grandes constructores, entonces esto queda en un segundo plano. Los proyectos de renovación urbana también funcionan con la misma lógica. O sea, son proyectos de desplazamiento, como se han presentado, desplazamiento de la gente y todo para montar el negocio inmobiliario. Manzana 5, usted también lo mostró en su presentación. O sea, el escritor Jairo Aníbal Niño murió peleando por su vivienda, que lo sacaron de allá y nunca los reconocieron el valor de sus predios. O sea, es un negocio de desplazar a la gente, a los residentes tradicionales de un sector y sobre todo el centro de Bogotá, para montar grandes proyectos inmobiliarios. Otros ejemplos que está adelantando el gobierno nacional, el proyecto Ministerios en el centro. Hace décadas, comerciantes de ese sector acreditaron ese sitio como una zona comercial. Hay comerciantes de prendas militares o de litografías, etc. Bueno, y ahora la genialidad del gobierno nacional es sacarlos a todos de allá, porque lo que huele a pobre entonces es feo y sucio y desordenado, para que entonces vengan los grandes constructores a montar no solo las entidades donde va a funcionar el Estado, sino centros comerciales, pero no para ellos, para los grandes. Y eso no es una lógica democrática. Respétenle que ellos acreditaron ese sitio y déjenlos estar ahí, que lo vuelvan más bonito y que los edificios queden mejores y hay una renovación. Yo no me opongo a eso, me opongo es que se proceda con esa actitud tan antidemocrática. O el proyecto de renovación del CAN. Entonces aquí hemos visto cómo el secretario de Salud se queja y se queja que hay déficit de camas hospitalarias, y con el proyecto de renovación del CAN quieren acabar con el Hospital Universitario de Santa Rosa. No. O quitarle predios a la Universidad Nacional y quitarle los predios a la SAP. No es y todo porque lo único que importa es el interés, el bolsillo de los grandes constructores. ¿Qué va a pasar con el gobierno del doctor Peñalosa? Pues aquí no nos hablaron nada de la política de vivienda y nos dijeron simplemente vamos a fusionar y vamos a ser más eficientes porque el problema es la eficiencia, pero frente al fondo de la política no nos dicen nada. Yo asumo que va a profundizarse esto que yo he mencionado, sobre todo porque sabemos y es conocido la enorme y fuerte presencia de los intereses de los grandes constructores en el gabinete del doctor Enrique Peñalosa. Y yo me muero la pena, pero yo lo tengo que decir así con toda claridad. El secretario de Planeación fundó una firma metida en los negocios inmobiliarios y ahora una de sus principales funciones es mirar cómo se estructura y se desarrolla la ciudad, impedido en lo de la Vanderhamen, así que el doctor Peñalosa diga que eso es irrelevante, está totalmente impedido, un clarísimo conflicto de intereses. Y doctor Aguirre, yo también tengo que mencionar el caso suyo, porque usted también viene de una gran constructora, fue gerente de planeación hasta el año pasado de Prodesa, que es una de las más grandes constructoras que tiene este país. Entonces esa presencia de esos intereses de los grandes constructores me hacen a mí concluir que esto no va a tener ningún cambio y que vamos a seguir por el mismo camino, que es muy malo, que no le garantiza una vivienda digna,
a las personas, sino que simplemente lo que busca es montarle grandes negocios a grandes monopolios, oligopolios del mercado inmobiliario en contra del interés de la ciudad, del interés general y del interés de los colombianos y de los bogotanos de acceder a una vivienda digna. Muchas gracias, señora presidenta.